Bueno, ya estamos de vuelta en otro bloque de Outsiders. Es momento T, ¿no? Tenemos acá con Juan Antonio. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Todo bien? Buenas tardes Juli, buenas tardes Lore, que acompañan acá, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de vuelta a lo que es este conflicto en Oriente Medio, donde este alto al fuego que aparentemente solamente fue nombrado, ¿no? Tenemos un alto al fuego simbólico, pero vos me contarás, Juan, que no es tan así, que los conflictos siguen escalando semana a semana. Sí, bueno, esta mañana Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa o de Guerra de Estados Unidos, salió al micrófono en conferencia y dijo que el alto al fuego con Irán no terminó. Lo dijo desde el Pentágono, con cara seria, ¿sí? Con el jefe del Estado Mayor Conjunto al lado de él. Ayer la Marina de Estados Unidos afirmó haber hundido 6 embarcaciones iraníes en el estrecho de Hormuz. Y bueno, Irán niega que esto haya sido así. Por su parte, Irán atacó con drones la zona petrolera de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos, que es básicamente donde está el puerto mediante el cual buscaban eludir el estrecho de Hormuz para poder exportar petróleo. Emiratos Árabes Unidos es una especie de apéndice de Israel y de Estados Unidos en la región. Tiró también 4 misiles de crucero contra los Emiratos y 2 buques comerciales, también de Emiratos Árabes Unidos, fueron atacados en el Golfo Pérsico por Irán y, bueno, ardieron en llamas. También un carguero surcoreano fue remolcado a puerto con fuego a bordo. Sí, se trata de 3 buques que intentaron un poco sortear el estrecho de Hormuz, controlado por Irán. Los Emiratos Árabes afirman que interceptaron 19 proyectiles y amenazaron con represalias. Y el presidente del Parlamento iraní dijo, todavía ni siquiera empezamos. ¿Sí? Así que bueno, Exec dice que el alto al fuego no terminó, pero con lo que les acabo de contar, no es eso juzguen ustedes. Lo que vos acabas de decir es que por ambos lados, y bueno, lo que vos contabas sobre el final por parte de Irán, hay bastantes ataques, por ahí un poco satelitales, porque bueno, Emiratos Árabes Unidos es como un aliado estratégico, pero bueno, el alto al fuego parece ser, bueno, vos dijiste que lo dijo en tono serio el representante de los Estados Unidos, pero parece ser una declaración más al mundo que lo que está pasando en realidad. Así es. Bueno, así que hoy vamos a hacer 3 cosas. Reconstruir la secuencia de ayer, que fue el día más caliente, por así decirlo, desde que comenzó el alto al fuego, ¿sí? En el orden en el que sucedieron los acontecimientos y versiones distintas de lo que realmente ocurrió en el estrecho de Hormuz. Después vamos a analizar por qué Estados Unidos no puede escalar aunque quisiera. Y vamos a cerrar mirando un poco la semana que viene, que hay 2 fechas que no hay que perder de vista. Que bueno, vamos a enfocar, ¿sí? Qué es lo que fue pasando. Yo creo que el bloque 1 vamos a empezar con la secuencia de ayer, ¿sí? Es 2 versiones, un estrecho. Claro, sí, normal igual en este tipo de situaciones que haya 2 versiones y que cada uno saque al mundo a relucir lo que le conviene estratégicamente como mensaje. O sea, no es algo descabellado lo que vas a nombrar. Sí, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Y sobre todo hay una guerra narrativa, hay una guerra que busca, bueno, imponer un relato sobre quién es realmente vencedor en este conflicto. Exacto. Que en esa disputa de fondo sobre lo que ocurrió ayer, no es menor porque define quién rompió el alto al fuego, que bueno, es la pregunta que todos están haciendo, porque el alto al fuego de facto fue roto, más allá de las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos. El domingo Trump anunció desde su campo de golf el Proyecto Libertad, ¿sí? Es una operación para guiar mediante la Marina de Guerra estadounidense, la US Navy, a buques varados en el estrecho de Hormuz hacia afuera del estrecho. Y lo presentó él como una especie de gesto humanitario, ¿no? Bueno, hay decenas de buques que están varados desde el inicio del conflicto. Se calcula que 20.000 marineros más o menos están atrapados ahí en el Golfo Pérsico. Por ahí te mato con la pregunta, pero ¿son buques varados por el bloqueo de Estados Unidos o varados por el bloqueo que está haciendo Irán? No, son buques varados por el bloqueo de Irán. Ah, bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Sí. De hecho, el bloqueo de Estados Unidos en la práctica solamente es hacia buques iraníes. Pero bueno, ya mencionamos la semana pasada que
97% del petróleo iraní va hacia China y que, bueno, muchos de esos buques pasaron sin dificultades. Ahí va. Que es un poco un bloqueo más simbólico que otra Sí, cosa. sí, más simbólico, pero bueno, por ahí viste que estamos hablando de narrativa, Claro. todo puede ser. ¿Y este proyecto de libertad incrementó los ataques de Irán o hizo que eso cambiara de alguna forma o cómo afectó? No, es que, como digo, estamos hablando de alto al fuego, es decir, Sí. no había o sea, no hubo ningún ataque, salvo 4 drones de reconocimiento estadounidenses y de Emiratos Árabes que sobrevolaron espacio aéreo iraní. 2 de ellos habían sido derribados, pero bueno, no había pasado a mayores. Pero bueno, después de estas declaraciones de Trump, a ver, Irán llevaba semanas advirtiendo que cualquier intento de forzar el tránsito por Hormuz iba a ser tratado como una violación del alto al fuego. Lunes por la mañana de ayer comenzó la operación Proyecto Libertad de Trump. El comando central, el CENTCOM del Pentágono de Estados Unidos, dijo que 2 buques de bandera estadounidense cruzaron el estrecho con éxito bajo escolta naval estadounidense. Irán, por su parte, dijo que ningún buque había pasado, que si así hubiera sido atacado. Ambas partes afirman haber controlado el estrecho de Hormuz el mismo día, con lo cual necesariamente una de las 2 partes no está diciendo la verdad. Y acá creo que donde entra un análisis que vale la pena para mí tomar en serio, que es el de Will Shiver, que es un analista técnico independiente de la geopolítica de Estados Unidos, él es del estado de Utah, viene siguiendo el conflicto desde el primer día y cuyas lecturas del tiempo fue confirmando en varios puntos clave. Bueno, Will Shiver no solamente viene cubriendo, me corrijo, el conflicto desde el primer día, sino que viene haciendo predicciones que parecen casi matemáticas desde hace muchísimos años. Es decir, hay posteos en Twitter de él, tiene su cuenta y su página de Substack, donde escribe artículos, tiene cientos de miles de seguidores, donde ya en el año 2021 hablaba de que Estados Unidos iba a intentar una guerra contra Irán y ya vaticinaba cómo podía darse ese conflicto, cuáles iban a ser sus consecuencias. Así como, por ejemplo, en el año 2018 él ya hablaba de que Estados Unidos iba a intentar una guerra por poderes en Ucrania contra Rusia. O sea, muchísimos de los conflictos los anticipó, estamos hablando 5 años antes, con una precisión increíble sobre cómo iba a ser el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, obviamente, ese track record le da cierta voz de autoridad. Una persona muy crítica de la política estadounidense, cree que la política imperial estadounidense ha minado enormemente el poder de su país y cree que está en un proceso irreversible, ¿sí? Ese es el marco teórico en el que se para Will Shiver para hacer sus lecturas. Bueno, él publicó hoy, ¿sí?, por la mañana, su reconstrucción de lo que ocurrió ayer y lo que describe por ahí bastante dispar de lo que es el relato oficial. Según Schreiber, la Marina estadounidense no envió destructores, es decir, buques de guerra, al estrecho de Hormuz, sino que envió un par de barcos patrulleros, y cosa que estamos hablando de 2 cosas completamente distintas, con la orden de cruzar la línea de control iraní y provocar fuego enemigo. En la anteúltima publicación de Pulso Global de hoy pueden ver el mapita donde se marca bien la línea de delimitación de lo que es el Golfo de Omán y la línea de control iraní, que está bien delimitada, ¿sí? Buscando que sea atacado por los iraníes. Los iraníes lo rastrearon desde sus posiciones en las montañas costeras, o sea, todo lo que rodea el estrecho de Hormuz, en lo que es la costa iraní, es zona de montaña, con lo cual Irán tiene un control de lo que allí pasa casi absoluto. Es una cuestión no de capacidades, no de tecnología, sino meramente geográfica. Es decir, está a varios cientos miles de metros de altura en algunos casos, viendo la costa en un lugar que es extremadamente estrecho y bien delimitado. Lo que le da una visión de 270 grados sobre el estrecho a los iraníes desde cualquier punto. Cuando los patrulleros estadounidenses cruzaron esa línea, Irán respondió con disparos de advertencia, no con un ataque real. Los patrulleros se retiraron y Washington construyó sobre eso, según Will Shiver, un relato sobre el proyecto Libertad, diciendo, bueno, viste, tuvimos 2 buques que pasaron por el estrecho de Hormuz sin problema, ¿sí? Lo que dice Will Shiver no se trataba de 2 buques de guerra, porque eso sí hubiera provocado un ataque directo de parte de los iraníes, sino 2 buques de patrulla, 2 buques menores,
Los iraníes hicieron disparos de advertencia, los buques estadounidenses se retiraron y Trump sale a declarar por la tarde que habían 2 buques cruzados con éxito el estrecho de Hormuz. ¿Sí? Y hay datos que respaldan la lectura de Will Shiver, por eso es que quiero puntualizar en esto. ¿Sí? Irán negó haber perdido 6 embarcaciones por ataques estadounidenses. No existen imágenes satelitales confirmadas de los hundimientos, algo que, sobre todo a nivel naval, es muy fácil obtener imágenes satelitales. Y de hecho, por ejemplo, no sé, los buques que intentaron cruzar el estrecho de Hormuz y fueron atacados, está lleno de videos y fotografías donde salen incendiados. Se puede también, como digo, seguir por imágenes satelitales. En este caso, Estados Unidos afirma, encima con la inmensa red satelital que tiene la región, haber destruido 6 embarcaciones de Irán ayer en el estrecho de Hormuz y no se publicó ningún tipo de material. Ya por lo menos es extraño, ¿sí? Y los 2 buques de guerra de Estados Unidos que Estados Unidos dice haber escoltado por el estrecho, los 2 buques estadounidenses que el propio Estados Unidos dice que escoltó con su marina de guerra a través del estrecho de Hormuz, no aparecen en ningún registro de tráfico marítimo de Lloyd's List, ¿sí? Ni de Marine Traffic, que son 2 páginas que hacen seguimiento real de todos los buques a nivel mundial, ¿sí? Que son las 2 plataformas de referencia global para el seguimiento de buques. O sea, casualmente justo esos 2 buques no aparecen en ningún registro. Shriver lo dice medio sin dar mucha vuelta, sin rodeos, ¿sí? La Marina de Estados Unidos llamó de vuelta a esos 2 pequeños barcos, dejó que un poco en Washington se escribiera un relato, ¿sí? En el que, bueno, Trump un poco se anota una victoria simbólica de algo que en realidad no sucedió, pero también dice: dudo que este hilo delgado perdure por mucho tiempo. Es decir, en algún momento Estados Unidos va a tener que hacer algo en serio para poder sostener esto, ¿sí? No se pueden confirmar los detalles operativos de forma independiente, los de Will Shiver, pero la lectura de él es consistente con el patrón que documentamos a lo largo del conflicto, en que por ahí el Pentágono construye relatos de victoria sobre operaciones que después fuentes independientes muestran como mucho más limitado en su alcance, ¿sí? Pasó, por ejemplo, con las bases estadounidenses dañadas, que Estados Unidos afirmó que había 3 bases dañadas con daños menores y demás, y después la propia NBC News, uno de los principales medios estadounidenses, confirmó semanas después que hay, si no me equivoco, son 13 bases estadounidenses que quedaron casi inutilizables, ¿sí? Pasó con los misiles, supuestamente interceptaron en un 100%, y puede estar pasando ahora con el proyecto Libertad de Trump. Y lo que vino después de esa operación sí está confirmado por múltiples fuentes. Es que Irán atacó Fujairah, drones contra la zona industrial petrolera de Emiratos Árabes, 4 misiles de crucero contra los Emiratos, 3 fueron interceptados, 1 impactó, un dron impactó la terminal, 3 trabajadores fueron heridos y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní publicó un mapa declarando control operativo sobre las aguas que incluyen a los puertos de Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Y bueno, obviamente la cantidad de imágenes y videos de la propia población emiratí, donde vemos la terminal de Fujairah en llamas con un humo negro, ¿sí? De un color que es muy característico, que se produce cuando es consecuencia de un ataque a combustible, ¿sí? Un funcionario iraní además le dijo a Reuters, la agencia de noticias, que el ataque a Fujairah no fue un plan premeditado, ¿sí? Algo que los iraníes tenían pensado hacer, sino que fue una consecuencia directa del proyecto Libertad de Trump, ¿sí? Fue como una acción-consecuencia. La lógica iraní es, bueno, Estados Unidos violó el alto el fuego con estos 2 buques que quisieron cruzar el estrecho de Hormuz, Irán ejecutó las consecuencias que había anunciado, ¿sí? En ese relato, si lo tomamos por esa parte, Teherán no es el agresor, sino el que cumple lo que había prometido, ¿sí? Y esa disputa sobre la secuencia de los acontecimientos es lo que va a definir las negociaciones que vienen. Además, un día antes del ataque, el domingo, se reveló que gran parte de los ataques que se produjeron sobre Irán, ¿sí?, tuvieron una participación directa, total, de Emiratos Árabes Unidos. Incluso aviones de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos participaron de los ataques contra Irán en la fase caliente de la guerra, es decir, previo al alto al fuego. 24 horas después se viene la respuesta de Irán, cuando Emiratos Árabes lo que buscaba era, bueno, aprovechar la situación del estrecho de Hormuz, diciendo: nosotros tenemos por dónde sacar petróleo por fuera del estrecho. Bueno, Irán atacó
justamente ahí. O sea, no es casualidad, no es menor tampoco. O sea, aprovecha lo que es el conflicto con Estados Unidos para también marcar en la cancha lo que es Emiratos Árabes Unidos, básicamente. No me quiero ir, por ahí estamos en el momento tech y por ahí es una conjetura lo que voy a hacer. Vos hablás de 2 buques estadounidenses que pasan el estrecho de Hormuz, que son patrulleros, que no son buques de guerra. ¿Hay alguna posibilidad de que Estados Unidos, obviamente con Trump, haya querido que esos buques sean atacados fuertemente con Irán como para decir, estamos hablando de lo que es el relato mediático, decir Irán es el que rompe el tratado y termina atacando a Estados Unidos, o es algo muy loco lo que estoy pensando? No me parece loco ni descabellado. De hecho, creo que precisamente lo que se buscaba era eso, era que los buques fueran hundidos o atacados de alguna forma. Entonces, sí. Bueno, vos marcás que Irán es el que está rompiendo el tratado y bueno, desde ese punto también cambiás la narrativa. Y la verdad que, según informaciones, bueno, de los propios medios estadounidenses, dentro del Pentágono hay muchísima reticencia a reanudar los combates, ¿sí? Pero al mismo tiempo las negociaciones no avanzan y Estados Unidos puede encontrarse en esa encrucijada de decir, bueno, si quedamos en este punto muerto, claro, con Irán controlando el estrecho de Hormuz, y es una especie de derrota tácita, ¿sí? Y por ahí se ve tentado a, bueno, reiniciamos una fase caliente de la guerra, ¿sí? De post-salto al fuego, buscando lograr los objetivos Mi hipótesis que se cumplieron en primer lugar. Así Mi que hipótesis sí. también va por ese lado, porque bueno, Estados Unidos está como, o Trump sobre todo, está como una encrucijada donde no sabe para dónde ir, entonces por ahí con esa carnada, digamos, de decir, bueno, Irán nos atacó, entonces ahora sí tenemos que responder o tenemos que reiniciar la guerra porque Irán nos atacó. Y bueno, finalmente no es lo que terminó pasando, pero bueno, es como una hipótesis, una conjetura lo que se me ocurrió. El punto es también lo que dice Juan, de que el Pentágono no sé si ve con tan buenos ojos de reanudar la guerra, porque Claro. bueno, saben lo que significaría para Estados Unidos, que la única manera de hacer algo más o menos efectivo, vos corregime Juan, sería algo terrestre que es prácticamente inviable. Más considerando esta política de no bajas militares que tiene Estados Unidos y que la gente, también lo pregona, ¿no? Es lo que exigen en este Es momento. lo que exigen, exactamente. Entonces, la verdad que la situación en Estados Unidos es más que contra la espada y la pared en este momento. Es que el costo político para Trump sería enorme si estuviéramos hablando de miles de bajas estadounidenses, sobre todo, bueno, por la tensión que hay respecto al rol que tuvo Israel en el inicio Claro. de la guerra. Sí. Creo que por primera vez ese consenso de los estadounidenses de ver a Israel como una especie de aliado incondicional se ha empezado a romper en el último tiempo. Muchos ya lo ven como una especie de, quiero usar una palabra fuerte, pero sería una especie de parásito, ¿no? Un amigo incómodo. que tiene, sería. claro, que provoca conflictos en los que Estados Unidos termina involucrado contrario a sus intereses, ¿sí? Y un poco, bueno, también eso es lo que ese es el rol que está tomando Emiratos Árabes Unidos, como dije, una especie de apéndice de Israel, y un país que, bueno, vive básicamente del turismo y gran parte de las riquezas que tiene las hace financiando, por ejemplo, grupos armados y grupos terroristas en muchos países africanos y demás, y que está en una disputa geopolítica por el mundo árabe suní contra Arabia Saudita, ¿sí? Que es el otro de los grandes actores que tiene la región, y que parece ser que hay una especie de acuerdo tácito entre Arabia Saudita e Irán de decir, bueno, dale fuerte contra Emiratos Árabes Claro. Unidos. De hecho, Irán, según tengo entendido, avisó un poco a Arabia Saudita que iba a atacar a Emiratos Árabes Unidos y le dejó en claro que no se trataba de un ataque contra los países árabes, sino específicamente contra Emiratos Árabes Unidos y su política exterior. ¿Sí? Recordemos que Emiratos Árabes Unidos salió de la OPEP. Eso te iba a preguntar. O sea, ha sí. tomado, seguramente, luego de pedir un rescate financiero a Estados Unidos, ¿sí? Al salir de la OPEP, ¿qué es? Es el organismo en el que se agrupan los principales productores de petróleo del mundo, ¿sí? Liderados por Arabia Saudita, en el que se ponen de acuerdo para las distintas cuotas de producción de petróleo. Es decir, porque si se aumentan de forma desmedida las cuotas de producción de petróleo, el precio baja, con lo cual se perjudican todos. Bueno, Emiratos Árabes Unidos, al salir de la OPEP, a pedido de Estados Unidos e Israel, lo que buscaba es aumentar la producción de petróleo buscando impactar en el precio, y que ronda en torno a los $110. Recordemos que un día antes del conflicto estaba a 65. Estamos hablando de
un aumento de más del 50%. Sí, y que dadas las circunstancias hasta parece pisado en este momento. Y encima, hasta, sí, sin duda, hasta parece pisado. Por eso, bueno, es que Emiratos Árabes Unidos se ha desvinculado por completo de la política más o menos neutral que han intentado tener el resto de los países árabes, ¿sí? Como por ejemplo Qatar, que también está un poco buscando neutralidad, desligarse del conflicto. Omán, ¿sí? Un país que tiene una tradición diplomática de larga data, que sin ser aliado de Irán un poco ha acercado posturas porque comparte soberanía sobre el estrecho de Hormuz con Irán. Entonces, yo creo que vieron el cálculo y dijeron, bueno, podemos vernos enormemente beneficiados, también cobrando una parte de ese peaje en coordinación con Irán sobre el estrecho de Hormuz. Y después tenemos a Turquía y Arabia Saudita que, bueno, que ven una oportunidad también en este conflicto de equilibrar un poco el tablero de poder, claro, con Israel a través de la guerra con Irán. Además, en el caso de Turquía, Israel se lo dijo abiertamente, ¿sí? Era, después de ir por Irán, vamos a ir por Turquía. Entonces, obviamente, no sé si esperaban alguna especie de apoyo de Turquía. Dicho sea de paso, yo creo que en algún momento los países de Europa van a también ir contra Turquía. Por eso es que Estados Unidos, por ejemplo, no le ha vendido F-35. Si yo creo que lo que hicieron con Ucrania para ir contra Rusia lo van a hacer con Grecia y con Chipre para ir contra Turquía y un poco tenerlo bajo la bota y tenerlo fuera de las grandes disputas de poder, porque es un actor que ha ganado mucho peso y que tiene una agenda propia. ¿Sí? El tener una agenda propia dentro de la OTAN es inadmisible para Estados Unidos. ¿Y cuáles son los países que quedan, entre comillas, neutrales que puedan pujar por la apertura del estrecho de Hormuz? ¿Cuáles serían los países que tienen alguna carta para jugar ahí? Obviamente sacando a los que están involucrados de lleno en el conflicto. ¿Neutrales? Neutrales entre comillas, digamos, porque entre neutrales podríamos decir que quizá quien tiene más presión ahí podría ser China, pero no es neutral. Pero bueno, no está involucrado de lleno en la guerra. A eso me refiero. No, en realidad la gran mayoría de los países, bueno, ahora se termina de reglamentar a nivel legal lo que es el paso por el estrecho de Hormuz, son tratados en condición de neutrales, ¿sí? Las pocas excepciones son Estados Unidos, Israel, ¿sí? Emiratos Árabes Unidos, bueno, Bahrein también, que un poco tiene una postura muy similar a la de los Emiratos Árabes, Jordania, por ejemplo, que es un país que tiene una monarquía también manejada, o sea, por completo a los intereses occidentales, ¿sí? Por ahí en contra incluso de los intereses de su propia población, pero poco más, ¿sí? El resto de los países con pagar el peaje pueden pasar y, bueno, obviamente las excepciones son países amigos y que no pagarían. Tenemos principalmente a China, bueno, y también Pakistán, que está abriendo corredores terrestres para el paso de mercancías a Irán, un poco buscando eludir el bloqueo estadounidense. De hecho, uno de los grandes buques que había sido incautados por Estados Unidos, de procedencia iraní, por presión de Pakistán, ahora fue liberado por Estados Unidos, tanto el buque como sus marineros. Así que, un poco Pakistán... Claro, Pakistán sí sería la respuesta a lo que más o menos lo que preguntó Juli, del que es más neutral y el que está intentando mediar entre los dos, porque bueno, los otros todos tienen intereses para un lado o para el otro. Pakistán sería por descarte el que tiene que mediar un poco entre los dos y el que empezó, digamos, la tregua, digamos. Sí, un país que ha ganado enorme relevancia en el último tiempo y que también muestra no sé, una conducta hacia Estados Unidos, y decirlo, bueno, vení, sentate a la mesa de negociaciones, algo que si no tuviera armas nucleares sería totalmente impensado. Pero bueno, yendo un poquito a lo que mencionaba hoy de por qué Estados Unidos no puede escalar. Esta mañana el general Kane, ¿sí? Quien estuvo con el secretario de Defensa, confirmó algo que el Pentágono no había dicho en público hasta ahora. Es que Irán atacó fuerzas de Estados Unidos más de 10 veces desde el alto del fuego del 7 de abril. Sí, bajo una tregua que supuestamente se sigue llamando vigente. O sea, si esto es cierto, la pregunta más obvia es por qué no hubo respuesta. Sí, ¿y por qué Estados Unidos? La primera es constitucional. Si el jueves pasado Trump envió cartas al Congreso declarando que las hostilidades con Irán habían terminado y para no tener que pedir autorización al Congreso estadounidense bajo la ley de poderes de guerra que le da solamente 60 días.
Si ahora reanuda las operaciones, tiene un problema legal y político. Es decir, acaba de decirle al Congreso que la guerra terminó, ¿sí? Y podría ser causa a futuro de un juicio político. La senadora republicana Susan Collins ya rompió con su partido, ¿sí? Se pasó de bando. Y el 61% de los estadounidenses, según encuestas, opinan que la guerra con Irán fue un error. La segunda es económica. Bueno, como mencionamos hoy, la nafta subió un 50% desde el inicio del conflicto. Y muchos analistas estiman que Estados Unidos está a semanas de promediar $5 por galón de nafta, lo cual es una locura para un país en el que básicamente todo se mueve a través de autopistas. Sí, hasta para hacer 2 cuadras más en auto, y reanudar la guerra no resuelve ese problema, sino que lo agrava. Trump lo sabe porque lo están midiendo todos los días en las encuestas. Y la tercera razón, que es la que creo que menos se está analizando, y por lo menos no lo he visto, es que Trump viaja a Beijing la semana que viene, ¿sí? Una visita con Xi Jinping que lleva meses preparándose, con negociaciones comerciales muy profundas de fondo que incluyen acuerdos muy importantes entre las dos más grandes potencias del mundo. Si Estados Unidos llega a esa reunión con la guerra reanudada, con el estrecho de Hormuz cerrado y con el petróleo disparado, lo pondría en una posición a Trump de muchísima debilidad frente a Xi Jinping, el momento exacto en el que necesita mostrar más fortaleza. China ya activó sus reglas de bloqueo contra sanciones a refinerías que compran petróleo iraní. ¿Sí? En 2021 China activó unas reglas, como dije recién, reglas de bloqueo, ¿sí? Que son mecanismos de respuesta con la ley china para posibles sanciones de terceros, en especial de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos la semana pasada había sancionado a 5 petroleras, refinerías chinas por comprar petróleo iraní, y por primera vez China, desde 2021, activa ese mecanismo formalmente, ¿sí? En el cual deja sin efectos las sanciones de Estados Unidos dentro del territorio chino y le prohíbe a sus empresas, a las empresas chinas, acatar esas sanciones. Es decir, China básicamente va a seguir comprando petróleo iraní normalmente, más allá de cualquier sanción, ¿sí? Así que el tablero con Beijing está en juego, y una escalada en el Golfo le complicaría el panorama enormemente a Estados Unidos. Y por eso que Hegseth dijo esta mañana que el alto el fuego no terminó. No porque la situación lo justifique, sino porque las alternativas, sobre todo por el ataque a Emiratos Árabes Unidos, sino porque las alternativas cuestan mucho más. ¿Y en esa situación la visita se podría cancelar o negociaría desde una posición con desventaja, desde una debilidad? Se especula con que la visita se puede cancelar. Yo creo que a estas alturas no va a ser así. Y me sorprendería mucho que se reanuden a gran escala las hostilidades antes de esa reunión. Me sorprendería muchísimo. Por supuesto, no tengo la bola de cristal, así que me puedo equivocar, ¿sí? El componente de imprevisibilidad en los asuntos internacionales siempre está. Pero bueno, dándole un punto también a favor a Trump, porque y a Estados Unidos, que también le estamos pegando bastante, o bueno, lo estamos marcando como muchas veces en desventaja. China también depende mucho de Estados Unidos, no es un jugador aleatorio al que puede descartar, porque bueno, gran parte de la economía china tiene que ver con Estados Unidos también. O sea, no es que de ese sentido va a ser fácil sacarse a Estados Unidos o cambiar las reglas del juego, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, China igualmente se ha logrado con bastante éxito, ¿sí? Eso lo reflejan sus números económicos, reordenaba muchas de las exportaciones a Estados Unidos hacia otros mercados. Pero el gran tenedor de deuda del tesoro estadounidense sigue siendo China. Claro. Entonces, o sea, un eventual, por ejemplo, colapso de Estados Unidos también perjudicaría las finanzas chinas. Eso es lo que iba. No es tan fácil, y no estamos en una época de la Guerra Fría, por ejemplo, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética eran dos bloques desconectados. O sea, la Unión Soviética era una potencia que estaba un poco relegada del sistema económico mundial, ¿sí? En cambio, hoy China, al contrario, es el principal protagonista del sistema económico mundial. Exacto. Y estamos en un mundo en el que todos los actores están interconectados, dependen unos de otros. Por ejemplo, no sé, gran parte del material militar de Estados Unidos se hace con tierras raras que solamente se consiguen en China, y viceversa. Es decir, hay un escenario de interdependencia estatal que yo creo que también es un factor importante para explicar, bueno, por qué las confrontaciones que se dan en esta época de transición hegemónica
multipolar de la que tanto se habla son indirectas y no directas. Claro, ¿sí? sí. No sé, por ejemplo, plena guerra de Ucrania y Rusia continuaba exportando uranio a Estados Unidos, siendo que Estados Unidos es una de las principales partes involucradas en el conflicto. O por ejemplo, sí, para no hablar solamente de Estados Unidos y China, Rusia y Estados Unidos a nivel espacial, por ejemplo, continúan colaborando. Exacto. ¿Sí? Vemos astronautas, misiones espaciales conjuntas, programas conjuntos, todavía, ¿sí? En una época en la que la relación está en un momento muy tenso. De hecho, la llamada de Putin a Trump el otro día fue un poco una llamada de advertencia, diciendo, bueno, una operación terrestre en Irán, ¿sí? Sería inaceptable. O sea, inaceptable, bueno, o sea, ¿a qué se refiere? Claro. ¿Sí? Creo que igual del otro lado lo entendieron. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la geometría, si brevemente, que rodea a Estados Unidos. O sea, mientras el Golfo Pérsico ardía ayer, el canciller iraní Araghchi dijo que las negociaciones avanzan con la mediación pakistaní, o sea, se mostró optimista, y advirtió a Estados Unidos y a Emiratos Árabes contra dejarse arrastrar a un pantano por malintencionados. ¿Sí? Es un mensaje doble, ¿sí? A Washington para que no escale y a Abu Dhabi para que no entre. ¿Sí? Vale la pena mirar quién está en qué lugar. Pakistán es el mediador designado por el propio Estados Unidos para las negociaciones con Irán, pero como dijimos hace un ratito, la semana pasada abrió 6 rutas terrestres para abastecer a Irán, ¿sí? Moviendo más de 3.000 contenedores varados a Karachi. El mediador está simultáneamente facilitando el comercio iraní que el bloqueo de Estados Unidos busca cortar. China activó su regla de bloqueo, ¿sí? Como dijimos también, las empresas que operan en China y en Estados Unidos ahora están enfrentando un poco obligaciones legales contradictorias, ¿sí? Obedecer a Washington o a Beijing, ¿sí? No se puede servir a los dos amos. China convirtió esa elección en un arma y compró el 80% del petróleo exportado por Irán el año pasado. No hay un bloque declarado, no hay un tratado firmado, ¿sí? Lo que hay es como una especie de telaraña, de geometría de intereses que hace que cada movimiento de Estados Unidos encuentre como alguna fricción en algún sitio. En la práctica eso produce efectos similares a una alianza sin necesidad de serlo formalmente. Y bueno, un poco los números del día 67 de guerra, ¿sí? Que vale la pena tener presente, creo yo. Antes de la guerra, 120 buques por día cruzaban Hormuz. Ayer, supuestamente, según Estados Unidos, ya mencionamos el análisis de Will Shriver, que un poco contradice esto, cruzaron 2 bajo escolta militar, ¿sí? Según el Comando Central estadounidense. Aunque bueno, esa cifra es parte, como dije, de la disputa. Bueno, una de las mayores navieras del mundo, Hapag-Lloyd, dijo esta mañana que el tránsito por Hormuz sigue sin ser posible. La guerra le costó a Washington 25.000 millones de dólares en los primeros 60 días, según el contralor del Pentágono en audiencia con el Congreso estadounidense. La primera vez que se admite una cifra pública. Y la cifra admitida por Estados Unidos es de 14 militares muertos desde el inicio de la operación. Bueno, yo creo que el dato que mejor resume dónde estamos es que el presidente del Parlamento iraní dijo que todavía no hemos comenzado, ¿sí? No le filtró una fuente anónima, sino que lo dijo en declaraciones públicas esta mañana. O sea que es probable que volvamos a tener una escalada en el conflicto. Wow, la verdad que no parece, tampoco parece haber un desenlace concreto de lo que va a pasar, digamos. Estamos como dando vueltas hace unos días en un ida y vuelta, que bueno, es un poco con lo que empezamos este bloque, que es el relato de uno, el relato de otro, lo que sale al mundo de uno, lo que quiere imponer cada uno en el conflicto y bueno, los actores periféricos que también están, así que estamos en un ida y vuelta bastante con encrucijadas, ¿no? Sí, no parece haber una solución a la mano. Pareciera que este supuesto tratado de un acuerdo de paz o de no las armas, bueno, va a durar poco, porque yo creo que se van a reanudar en breve. Pero la realidad es que tampoco sabemos cuánto pueden aguantar, es lo que hablamos todos los programas, ¿no? De cuánto puede resistir Estados Unidos esta guerra de desgaste, para cuánto tiene Irán, cuánto puede soportar la gente de Irán, estas condiciones que tiene Estados Unidos justamente. La verdad que sí.
Vos nombrabas hace un ratito que bueno, Trump se va a reunir con Xi Jinping, entonces ahí puede haber algo de la solución, o porque bueno, estamos hablando de que China es un interesado en este conflicto y que bueno, que en el Estrecho de Hormuz tiene un porcentaje gigante. ¿Puede haber algo ahí o no? Y yo creo que algún consejo le va a dar, No sé si consejo por ahí, ¿no? alguna recomendación. Sí, sí, de hecho, bueno, Estados Unidos en algún momento deslizó la posibilidad de que China sea mediador Ahí va. del conflicto. Algo que pondría a China en un rol completamente distinto. O sea, de facto sería como, bueno, ceder ese rol de liderazgo. Pareciera que China todavía no está dispuesto a asumir ese rol porque también tiene costos, obviamente. Claro, claro. No es fácil sostener una hegemonía mundial. Pero bueno, si les parece, vamos con los escenarios para la semana que viene, ¿sí? Ya que estábamos hablando de la reunión. ¿Sí? 2 fechas que no hay que perder de vista. Viernes 8 de mayo, ¿sí? El Ministerio de Defensa iraní, este viernes, fijó una revisión del periodo del alto al fuego. ¿Sí? No es un ultimátum formal, pero es una fecha que ambas partes tienen marcadas. Es como, bueno, vamos a ver qué hacemos con el alto al fuego, si se cumplió, si no se cumplió, si sigue sirviendo o no. Y así que bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Y la semana que viene, como dijimos, Trump vuela a Beijing. Escenario A. Sí. Los próximos 3 días transcurren en tensa calma, ¿sí? Ambas partes retroceden tácticamente. El viernes se extiende el alto al fuego de alguna forma. Trump llega a China con el conflicto congelado, pero no resuelto. El escenario que más le conviene a todos, creo yo, en el cortísimo plazo. También creo que es el más probable. Claro, que es ¿sí? más. Me arriesgo a decir que es el más probable. Un escenario así en el que hay algunos ataques esporádicos, o sea, hay violaciones al alto al fuego, pero dentro de una escala tolerable. Sí, Es sí, decir, sí. no hay un misil sobre un buque estadounidense, un bombardeo sobre una refinería iraní por parte de Estados Unidos e Israel. Siguiendo con la guerra narrativa, ambos. Sí. Escenario B. Emiratos Árabes Unidos responden militarmente. ¿Sí? Abu Dhabi ya había anunciado ayer tras el ataque una respuesta retaliatoria seria, y no lo dijo para consumo interno. ¿Sí? Emiratos Árabes tiene F-35, ¿sí? El caza de origen estadounidense más avanzado en Occidente. Tiene capacidad real, tiene vínculos muy fuertes con Israel, ¿sí? Una de las partes más interesadas en que se reanude el conflicto. Y si entran, ya no estamos hablando del mismo conflicto. Porque bueno, ¿qué pasa si Irán comienza a bombardear de forma masiva Emiratos Árabes Unidos? Le pone presión a Estados Unidos para reanudar el conflicto. Escenario C. Estados Unidos reanuda las operaciones antes del viernes. Hay aliados de Trump que lo presionan exactamente en esa dirección. Emiratos Árabes, Israel sobre todo. Pero los 3 factores que analizamos hoy lo hacen, yo creo, el menos probable de los escenarios antes del viaje a Beijing. Y hay un cuarto factor que Schreiber menciona y que no hay que ignorar, que es el US Boxer, ¿sí? Un buque con capacidad anfibia, se está acercando al teatro de operaciones, ¿sí? Lo que empujaría la fuerza de invasión terrestre potencial de Estados Unidos, ahí sí a cerca de 10.000 efectivos. ¿Sí? Porque antes hablaba de que Estados Unidos tenía la capacidad de desplegar 10.000 efectivos, ¿sí? En una operación terrestre contra Irán, pero no era tan así porque no se tenía en cuenta a, no sé, soldados que se encargan de la logística, soldados que se encargan de otras tareas y no de soldados encargados de operaciones de combate propiamente dichas, con lo cual ese número era mucho menor a este que se puede alcanzar. Y lo que Israel está tramando, según las propias palabras de Schreiber, todavía no bajó de la montaña, por así decirlo. Es decir, que Israel tiene una bajo la manga que piensa utilizar en el momento adecuado. Y su propia agenda, básicamente. Exacto. Para mí, como dije, el escenario A, conflicto congelado, por lo menos hasta la reunión de Trump con Xi Jinping, es el más probable para esta semana. El escenario B es el más peligroso y el que menos atención por ahí está recibiendo. ¿Sí? Claro, el ingreso de Emiratos Árabes, aparte también sería otro actor que ingresa directamente a la guerra, porque está por afuera por el momento, lo que hablamos del momento T, con este ida y vuelta, no, ahora estaría ingresando a la guerra. Israel también, aprovechando eso, se podría sumar, o sea, el B sería el más conflictivo, ¿no? Sin duda. Me despido, yo lo dejo con el cierre de este último minuto. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Tiger. Me despido. Emiratos Árabes, López. Bueno, adiós. Se despide Julián Abu Dhabi Rato. Sí, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos para ir cerrando. Vamos Sí. al cierre. Schreiber escribió el 4 de marzo, ¿sí? Los primeros días de la guerra,
que no estaba importando lo que pasara de ahí en adelante, ¿sí? Solo una semana después de iniciar la guerra. Irán ya había logrado una victoria estratégica decisiva, que la historia iba a identificar este conflicto como un catalizador para el declive acelerado del imperio estadounidense. Hoy, día 67, lo reafirmó y agregó una advertencia. Estados Unidos no está listo para ceder su poder. La humillación los va a roer y van a buscar tener una última palabra más enfática. Hegseth dijo esta mañana que el alto el fuego no terminó. Ayer ardió Fujairah en Emiratos Árabes. 2 buques comerciales quedaron en llamas. El parlamento iraní advirtió que todavía no comenzaron y la marina estadounidense puede haber mandado patrulleros a provocar a Irán y llamado a eso una operación histórica. Lo que está pasando tiene un nombre y no es precisamente alto al fuego. Es una guerra de desgaste con ropa y con una cáscara de tregua. Cada parte toma decisiones que empujan el límite sin cruzarlo formalmente, porque cruzarlo todavía tiene costos que ninguno quiere pagar del todo. Es un equilibrio frágil. Los equilibrios frágiles no duran indefinidamente. El viernes, el parlamento iraní define qué hace con alto el fuego. Es la próxima fecha a mirar, así que estemos atentos. Y es el viernes y bueno, después la reunión de Trump con Jinping. Ahí están 2 puntos importantísimos de lo que va a pasar. La verdad que sí. Sí, tal vez para el próximo programa todavía no se haya producido dicha reunión. Así que, bueno, habrá que esperar novedades. Igualmente lo pueden hacer, pueden ir viéndolo en las redes de Pulso Global, donde nos vamos a mantener informados de todo lo que está pasando. Sufrimos el fin de semana una casi suspensión de la cuenta por don Mark. Unos strikes. Algunos strikes, sí, pero bueno, pudimos apelar, así que gracias a Dios se restableció todo, pero bueno, el algoritmo quedó un poco lento, por así decirlo, así que es fundamental que compartan las publicaciones, que den me gusta, que banquen esto, porque en la red el algoritmo necesita es una rueda, así que se necesita que se recomiende, que comente, que den me gusta. Bueno, la verdad que Pulso Global tiene mucho de eso, pero bueno, a veces cuando pasan estos strikes o estas cosas externas, bueno, Instagram o las redes te dejan de recomendar y bueno, se empieza a perder la masividad y se deja, el crecimiento empieza a ser mucho más lento y bueno, es todo lo que uno no quiere como creador de contenido y obviamente lo mejor es llegar a más y más gente. Sí, esto pasó el viernes, ayer se restableció, pero un poco quedó congelado todo, sí. ¿no? En cuestión del algoritmo, es decir, no está mostrando las publicaciones a nuevo público, que es la forma orgánica que uno tiene de crecer, así que bueno, le pedimos a todos que obviamente el que no lo sigue, que lo vaya a seguir a Pulso Global y bueno, que sigan por ahí porque todo el tiempo en Pulso Global hay noticias, todo el tiempo se está actualizando. Esta sección acá es una vez por semana, pero bueno, Juan Antonio sube todo el tiempo noticias y bueno, se está al tanto. Y no solo de este conflicto, sino que habla de muchos más temas, de todo lo que es política internacional. Así que bueno, nos animamos a seguir al medio, que se hace a pulmón, ¿sí? A pulmón, a teclado. A teclado, ¿no? A teclado, con cabeza y con corazón. ¿Cuántas notas por día me decías? ¿4 o 5? ¿O no? Sí, 4 o 5. En días más candentes pueden ser más de 6, 7. ¿sí? O sea, tienen todo el tiempo noticias para seguir y bueno, estar actualizado de todo lo que es política internacional. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a Juli, que ya nos despidió. Gracias a Loren, gracias a Rubén, que está. Sí, vamos a saludar nuestro operador. Nuestro operador que nos está bancando. Así que se tiene que fumar todas las teorías que tiramos por acá. Así que bueno. Así que bueno, les agradecemos a todos. La verdad que han sido 2 bloques, uno lleno de deporte y bueno, este lleno de política internacional. Lo disfrutamos muchísimo, los invitamos a que nos vengan a escuchar y bueno, obviamente a seguir por YouTube. Estamos todos los martes de 5 a 7, siempre repitiendo este formato. La primera hora es deporte y la segunda hora estamos con el Momento Tech. Hasta la próxima.